Hermanos, buenas noches. Eh, Ya un gozo el estar aquí, pero no solamente pienso en mí, sino en cada uno de ustedes y para la gloria de Dios Padre. Eh, yo lo digo a manera personal, es un privilegio el que tenemos con el Señor Jesucristo, el de venir a escuchar la palabra de Dios. Los invito a leer nuevamente en el Salmo 19. El propósito o la idea de este día es terminar el Salmo. Habíamos quedado en el versículo 10 y hoy corresponde el 11, a partir del 11, 12, 13 y 14. Quiero leerlo y pedimos la dirección del Espíritu Santo a nuestro Padre Dios. Dice versículo 1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Versículo 7: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Dios, eh, en el nombre de tu Hijo, en tu nombre, mi Señor, oramos al Dios vivo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo, en esta tu palabra, en esta tu verdad, en esta tu escritura. Danos entendimiento, danos un corazón dispuesto. De seguro venimos con él, con este corazón, mas pedimos tu dirección para que nos inclinemos hacia las cosas del Espíritu, entender esta verdad que tú tienes para hoy, estas palabras de agua de vida que tú nos das, eh, y que son para nuestro sustento, para nuestra vida diaria, para llevarlas a la práctica, para ponerlas por obra. Esto con el fin de conocerte, de entenderte, de saber tu voluntad y de vivir en ella, de seguir lo que a ti te honra, lo que a ti te agrada y gozarnos en la vida del Espíritu. Tenemos un trabajo precioso de compartir a los que no han creído, a los que no han aceptado a Cristo. Y esto es un alimento que también nos da el sentido de ir a compartir. Y colocar nuestro corazón presto, pronto, diligente en cuanto a estas cosas, a indagar en la Escritura, a escudriñarla y todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, bueno, como les dije, habíamos quedado en el versículo 10 y hoy la idea es terminar con el Salmo, pero antes vamos a entrar al contexto para tomar el sentido del Salmo 19. Versículos del 1 al 6. Esto corresponde a las obras del Señor y entendemos, recordémoslo, fueron hechas por su palabra. Yo podría decir que este salmo le daría como otro nombre en su título:
la palabra de Dios en sus hechos, en sus acciones, en sus obras. Y versículos de 7 adelante, la palabra de Dios expresada en su ley, en sus testimonios. Dice David, los cielos cuentan de la gloria de Dios, el firmamento anuncia aquel cielo azul, el día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. Esto lo entendemos la creación misma que Dios ha hecho, que Dios ha formado, da a entender que hay una inteligencia suprema, de que hay sabiduría de lo alto. Y solamente para recordar, quiero llevarlos a Hebreos capítulo 11, versículo 3. Dice el autor, lo dice el Espíritu Santo hoy a nosotros, por la fe. Y yo agregaría una palabra que no es mentira, solamente por la fe. No hay otra manera de entender esto. No hay otra idea donde podamos comprender lo que Dios ha hecho. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. En otras palabras, haber sido formado, haber sido creado, haber sido diseñado. Y esto por la palabra de Dios. Dios, recordemos lo que dice en Génesis. Dios habló, Dios se pronunció y dijo Dios. Y Dios lo hizo. Sigue diciendo el versículo 3 de Hebreos 11. De modo que lo que usted ve hoy, de modo que lo que nosotros vemos hoy, aquel cielo, aquel firmamento azul, como dice el Salmo 19, este día que ha pasado, esta noche que está puesta, el sol, la luna, las estrellas, lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía. Colosenses capítulo 1. Mire, el Evangelio de Juan, en su primer capítulo, dice que en el versículo 3, todas las cosas por él fueron hechas. El verbo, que es desde el principio, la palabra, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora Pablo le escribe a los colosenses, mire, aquel verbo que se hizo carne, él, versículo 15, capítulo 1 de Colosenses, versículo 15, él, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, como lo dice David, esa expansión, ese cielo azul, las estrellas, la luna, el sol, y las que hay en la tierra. Pienso en la naturaleza, el mar, las aguas, los ríos, los animales, aún el ser humano, visibles e invisibles, las que vemos y las que no vemos. Hace un momento leíamos en Hebreos que lo que usted ve hoy, esto que se ve, fue hecho de lo que no se veía, pero Colosenses va más allá. No solamente lo que ve, sino aún lo que no se ve, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17. Y él, nuestro Señor Jesucristo, él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él se sostienen. Todas las cosas en él se sustentan. Así que esta noche que está puesta, que está en curso, cada segundo que pasa, son las 7:25, cada minuto que va pasando, es Dios quien nos está sustentando. Es el Señor Jesucristo quien sustenta estas cosas. Salmo 19, versículos 7, 8 y 9 en adelante. Para recordarlo no más, normas de fe y de conducta del cristiano, para la vida del cristiano, para nosotros, para el Hijo de Dios. En sí, a manera general, es la riqueza del Espíritu que Dios comparte con su Hijo, que Dios da a su Hijo. La palabra de Dios expresada en su ley. Y cada versículo tiene dos características, el 7, el 8 y el 9. O sea, 6 características
en cuanto a la palabra de Dios, pero también con 6 propósitos. Y esas características nos enseñan de la naturaleza divina, del carácter de Dios. Solo para recordar, la ley de Jehová es perfecta. Dios es perfecto. El testimonio de Jehová es fiel. Dios es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. Dios es recto, es justo. Hay justicia en él. Imparcial. Esa justicia es imparcial. El precepto de Jehová es puro. Dios es puro. El temor de Jehová es limpio. Y lo quiero pensar de dos maneras. Pienso en imitar al Señor. Quisiera ponerme en sus zapatos. Y yo diría, es limpio pensarlo así. En cuanto al temor, es verdad pensarlo así. En él no hay contaminación, no hay corrupción, no hay tinieblas. Dios es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Dios es verdad. Versículo 10. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado. Mire, David nos recuerda que o nos enseña que esta riqueza espiritual que nos está dando no, no se puede comparar con el oro. Es la que nosotros como hijos de Dios debemos inclinarnos, a la cual debemos desear, la cual debemos tomar. Salomón en sus proverbios, Proverbios 8, capítulo 8, versículo 10 y 11. Dice así Proverbios: recibí mi enseñanza y no plata. Recibí la ciencia antes que el oro escogido. Versículo 11. Recibí la sabiduría, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto tú puedes desear no es de compararse con ella. Mire, tanto David como Salomón están de acuerdo en el mismo punto, y eso es en toda la palabra, la riqueza espiritual. David lo expresa: ella es deseable más que el oro, más que la plata, más que las piedras preciosas. Y Salomón lo dice desde el otro punto de vista. Todo lo que tú puedas desear materialmente no es de compararse con la riqueza espiritual. Ahora sí, Salmo 19, versículo 11. Pero quiero terminar con el 10. Y dulces más que la miel, me faltó esta parte, y dulces más que miel y que la que destila el panal. Yo he tenido esa experiencia cuando he probado la miel. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Yo pruebo la miel y me hace ese deseo de probarla otra vez y aún la tercera vez, pero ahí me cansa. Esa palabra que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje se hastía aún, se hastía, se cansa. Pero la palabra de Dios no. Dios suple nuestro anhelo, nuestro deseo. Salmo 119, versículo 103. Dice también este salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, mucho más que la miel a mi boca. Dios satisface nuestra necesidad. Y pienso en los que hemos venido a Cristo, que hemos nacido de nuevo, que tenemos el Espíritu. Es la palabra, el agua de vida, la que hoy el Señor nos entrega, que nos está dando. Versículo 11, Salmo 19, versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande recompensa. Ya que tomamos el sentido del Salmo 19, aquí entra a hablar David. Y en esa meditación, él se hace un autoexamen, se está examinando. En el versículo, a partir del versículo 11, entra a autoexaminarse. Y es un ejemplo de imitar en cuanto a esto. Tu siervo David es advertido. Ese es el otro sentido de la palabra amonestar. Da el sentido de corregir, de aconsejar. Dice David, vea, tu ley, tus testimonios, tus mandamientos, tus preceptos, todo ello, con ello soy amonestado cada día.
Y la amonestación, busqué esta palabra, busca es restaurar la persona al Hijo de Dios. Nace del amor. Pienso en el amor de nuestro Padre Dios para con cada uno con sus hijos y busca edificar, restaurar, no avergonzar a la persona. Segunda de Timoteo, versículo 3. Capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es, y yo podría decirlo, toda la palabra en la escritura, esta que tenemos en nuestras manos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Y ahí entra la palabra amonestar, para amonestar. Sigue diciendo, para instruir en justicia. Versículo 17, a fin, este es el propósito. Así como el Salmo 19 nos está dando características y propósitos, aquí Pablo se lo da a Timoteo en uno solo, de una manera general. Y es lo que hace el Espíritu hoy, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice otra escritura en Mateo, así como Dios es perfecto. Sed perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sigue diciendo este versículo, enteramente preparado para toda buena obra. Y relacionándolo con el que está en Efesios, Efesios 2:10, estas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Salmo 19, versículo 11b. En guardarlos hay grande galardón. En obedecerlos hay una recompensa. En ponerlos en práctica, en ponerlos por obra, en cumplirlos, en tenerlos presente cada día de nuestra vida. Su palabra, su verdad, su ley, sus testimonios, sus mandamientos, sus preceptos. Pienso en el tiempo de David, en cuanto al tiempo de la ley. ¿Qué recompensa? Y esto me lleva a Deuteronomio 28 y los llevo allí. Versículo 1, Deuteronomio 28, 1. Bendiciones de la obediencia. Leamos algunos nomás. Versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para obedecer y para poner por obra todos sus mandamientos, su ley, sus estatutos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti, dice el versículo 2, todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y de los rebaños de tus ovejas. Versículo 9, ahí mismo en el capítulo 28. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y no pedirás prestado. Versículo 14. Y si no te apartas, con el fin de que no te apartes de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pienso en el tiempo de la ley, en esas recompensas. El versículo 15 sigue de las consecuencias de la desobediencia, y aunque David no lo está hablando, esa es otra recompensa. Recompensa para los que obedecen, recompensa para los que desobedecen. Ahora quiero llevarlo al tiempo de la gracia. Nosotros en Cristo tenemos bendiciones, las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pero estas bendiciones que llegaron al pueblo de Israel también las tenemos.
pero tenemos la recompensa final, el galardón final que Dios dará allí en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 10. Pablo a los Corintios, y hoy de nuevo lo digo, el Espíritu Santo nos recuerda estas cosas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros hace referencia a los creyentes, no es todo el mundo. Todos los que hemos creído, los que hemos aceptado a Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y sabemos esta parte, pero es necesario recordarla. El hecho de que haya algo malo no quiere decir que usted vaya a perder la salvación aquí en este tribunal. Tal vez no va a recibir recompensa, como lo dice Primera de Corintios, y los invito a leer allí. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 y 14. Nosotros tenemos el fundamento al recibir a Cristo, nuestro Señor. Y en ese fundamento debemos edificar cada día. Es más, somos edificados por su palabra. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, pues el día la declarará. Y pienso en este día, en el del tribunal de Cristo. Sigue diciendo, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, éste recibirá recompensa, éste recibirá galardón. Salmo 19, versículo 12. David en ese autoexamen se hace una pregunta y quiero que la miremos de esta manera, o más bien como él la da a entender, parece que fuera en plural. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La nueva traducción viviente lo define así: ¿cómo puedo entender los pecados escondidos de mi corazón? O la Biblia de las Américas, ¿cómo puedo discernir mis propias faltas? Esto me lleva a un pasaje del Señor Jesucristo en Mateo, en el Sermón del Monte, Mateo 7, el juzgar a los demás. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que hay en tu propio ojo? Y pienso, y si lo leemos claramente, David aquí no está juzgando a nadie, no está señalando a ninguno. Inclusive yo diría que él, al escribir este salmo, pero lo hablo como especulando, él se encuentra solo en ese autoexamen, en esa meditación. Y si él tiene a alguien, es alguien que le está escribiendo el salmo. Podría pensar eso. Pero en otras palabras, quisiera preguntarme así: ¿quién puede entender la viga que hay en su propia vida? Llevándolo a las palabras de David. ¿Cómo entender la viga que hay en mi vida? Es lo que se está preguntando David. Bueno, él en el espíritu, aquel hombre, David, que era conforme al corazón de Dios, tuvo sus momentos donde pecó, donde falló, y él llegó hasta el punto de arrepentirse, de confesar su pecado. En el caso de David Betsabé, que fue tanto que tuvo que venir Natán el profeta para exhortarlo. Ahora miremoslo en el tiempo de la gracia. ¿Cómo entendemos nosotros la viga que hay en nuestra vida, nuestros propios errores? Gracias a Dios tenemos la palabra completa. Y quiero contar también esta experiencia. Yo en los devocionales o en las lecturas leo la palabra y hay momentos en que ella misma me habla. Soy exhortado, soy amonestado, soy corregido. Pienso en este momento o cuando venimos a escuchar la palabra por los hermanos que nos instruyen, que tienen ese privilegio de llevar la palabra, de exponerla. Y ahí también me he dado cuenta que ahí estando yo sentado, la palabra me exhorta, me habla. Usted como que no está fallando en esto. Usted, César, no está fallando en esto.
Y dado el caso, como le pasó a David, que vino Natán el profeta, si ni por A ni por B, usted entiende el error, va a haber un momento en que uno o dos o tres hermanos van a venir con la palabra del Señor y le van a hablar. Sí, gracias a Dios por esta palabra. Salmo 19, versículo 12b. Líbrame de los que me son ocultos. Dice la última parte del Salmo 19, del versículo 2. Líbrame, la palabra líbrame da dos sentidos, pasado y presente o futuro. Pasado, porque David en ese autoexamen, él piensa cómo entender sus propios errores, pero él llega a un momento en que como que cae en cuenta. Y pienso en ese día a día de nuestra vida, cuando llegamos al Señor en oración, cuando venimos a confesarnos ante Él. Seguramente aquí David no está hablando de pecados, de práctica de pecados, pero sí pecados involuntarios, faltas, errores, que por nuestra debilidad, que por nuestro carácter, por nuestra personalidad, muchas veces pasan desapercibidos, no los entendemos, no los comprendemos y se ocultan, de esa manera se ocultan. Y es ahí donde David dice, límpiame de estas faltas, de estos errores, de estos pecados ocultos. Ese es el sentido pasado. Ahora quiero hablar en el sentido presente, futuro. El enemigo tiende su trampa. El mundo también la tiende. Aún nuestra propia concupiscencia. El enemigo, de alguna manera, en su trampa nos seduce, nos atrae hacia ella. Y es ahí donde David también le dice al Señor en oración, pienso en esa meditación, ya entra oración, líbrame de esas faltas ocultas que se esconden de mí para no caer, para no pecar contra ti. La nueva traducción habla de, en vez de líbrame, límpiame. La Biblia de las Américas habla de absuélveme, pero en ambas, en todas las versiones, da la idea pasado y presente. Líbrame de estos pecados ocultos. Pienso en las palabras del Señor Jesús a sus discípulos cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar. Y el Señor les enseña el Padre Nuestro, pues lo que conocemos hoy como el Padre Nuestro, la oración, el modelo para nuestra oración. Y al final de esta oración, Él dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Presente continuo. Y si lo miramos, esas palabras del Padre Nuestro, si la miramos al pasado, el Señor nos libró del mal. Nosotros estábamos en tinieblas, en oscuridad. Estábamos bajo el maligno y Él nos libró. Pero como lo dice Él ahí en esa oración, presente continuo, mirando hacia el presente y hacia el futuro. Líbranos del mal. Porque el enemigo, aunque ha sido vencido, ha sido derrotado, ha sido juzgado, a Él no le falta sino ser condenado. Él aún puede hacernos caer, puede hacernos desviar. No que vayamos a perder la salvación, no, pero Él nos puede contristar o hacer que el Espíritu se contriste. Él puede desviarnos, amargarnos nuestra vida. Y por eso el Señor en esas palabras dice, líbranos del mal. Y como lo dice la nueva traducción viviente, líbranos del maligno. Y ese es el sentido que David expresa aquí en su Salmo 19. Líbranos, líbrame de estos pecados ocultos. Salmo 119, versículo 9. No solamente en oración, sino también con la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 19, versículo 3. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La primera parte de este versículo. Preserva habla de conservar. Dios nos habla de conservar, de proteger. David lo que quiere decir ahí es, presérvame, Señor. Le está hablando al Señor. Presérvame, consérvame, defiéndeme, ampárame.
del pecado de las soberbias. Aparece en plural. Las soberbias tienen sus tipos, sus clases. Soberbia está ligado con el orgullo, con la altivez, con la arrogancia, con el envanecerse. Mire, la soberbia se define como la altivez y la arrogancia de considerarse superior a los demás, incluido a Dios. Y eso lleva a rechazar la corrección y la guía de Dios y de sus mandamientos. David es claro al pedirle esto al Señor: presérvame. Un ejemplo para nosotros. Mire, yo lo voy a poner en estas palabras. Si David no le dice esto al Señor y cae en ese pecado o caemos en este pecado, no tiene sentido lo que él viene diciendo desde el versículo 7. Vuelvo y defino soberbia: lo que lleva al ser humano a rechazar la corrección y la guía de Dios y de sus mandamientos. Así que no tendría sentido su ley, sus testimonios, sus preceptos, sus mandamientos. Y es por eso que David le pide esto al Señor: que no se enseñoreen de mí. Tiempo de la ley, ahora tiempo de la gracia. Romanos 6:14, 6:13. Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pienso en ese pecado de la soberbia. Y aquí Pablo a los romanos habla de cualquier tipo de pecado, pero pienso más en el de las soberbias. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El Salmo 19, hace un momento lo decía, es la riqueza del Espíritu que Dios nos da. Son armas para nuestro espíritu, armas para nuestra milicia, como lo define Efesios en la armadura de Dios. Cada parte de la armadura es un arma para el cristiano, para fortalecernos en nuestro hombre interior, para fortalecernos en nuestro espíritu, para fortalecernos en el Señor, como lo dice Efesios. Versículo 5, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez, y ahí entra la palabra soberbia, toda soberbia, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Más bien, dice Pablo, con el fin de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y leyendo estas últimas palabras, vamos al Salmo 19, 13b. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mire, el resultado de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, es la integridad de vida. Ese es el resultado de una vida en obediencia, integridad. Quiero hablar del antónimo de soberbia. Soberbia es el pecado, es lo negativo, pero el antónimo: humildad, modestia, sencillez. El Señor Jesús nos enseñó en una de sus palabras: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Modestia, en la palabra de Dios la he visto allí en Timoteo, en cuanto a la mujer. El vestir con modestia, el andar con modestia. Pero quiero llevar esa palabra a la novia de Cristo, en una vida de modestia.
en nuestra vida. Sencillez, como lo define el Salmo 19, versículo 7. Los testimonios de Jehová son fieles, que hace sabio el sencillo. Mire, la humildad, la modestia, la sencillez es andar en integridad de vida. Santiago, los llevo al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6. Pero el Señor da mayor gracia. Por esto dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios. Pienso en ese pecado de la soberbia, o los que practican la soberbia, o los que caen en ese pecado. Dios los resiste, pero sigue diciendo, y da gracia a los humildes, da gracia a los que viven en modestia, en sencillez. Versículo 7 de Santiago 4. Someteos pues al Señor, resistí al enemigo, resistí al diablo, resistí al tentador, resistí al maligno, resistí a Satanás, y él debe huir de nosotros. Eso téngalo claro, él debe huir de nosotros. Versículo 8 de Santiago, las primeras palabras, acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros. Y sé que Dios nos lo dice tanto para los que no han aceptado a Cristo, para que vengamos a Él, pero también para nosotros, para fortalecernos cada día en Él. Salmo 19. Seguimos en el versículo 3. Y estaré limpio de gran rebelión. Todo pecado es rebeldía. Todo pecado es rebelión. Pero mayor es el de la soberbia. Y este es el pecado que llevó a Satanás a su rebelión. Isaías 14. La rebelión de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo, perdón, comencé, fue mal, leí, fue el 13. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora sí, versículo 3. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de los montes, de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. La segunda parte de este versículo. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Edén estuviste. De toda piedra preciosísima era tu vestidura. Versículo 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Versículo 15. Perfecto eras en todos mis caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y usted podría seguir leyendo este capítulo hasta el versículo 19, donde da el fin de Satanás, donde igual Apocalipsis nos muestra el fin de Satanás. Pero todas estas palabras que hemos leído en Isaías y en Ezequiel dan un solo sentido: soberbia, arrogancia, orgullo, el pecado de la gran rebelión. Nosotros debemos tener cuenta con eso. La vida de sencillez, de humildad, de integridad de vida para Dios. Es lo que le honra. Es lo que le honra a Dios, lo que le agrada al Señor. Salmo 19, versículo 14. David finaliza este salmo: sean gratos los dichos de mi boca
y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pienso en esos dichos de su boca, como los versículos del 1 al 6. David los describe en poema. Inclusive hay poesía allí, hay gran belleza, algo que relaciona mucho la poesía. Versículos del 7 al 13, como aquella meditación de su corazón que expresa David en la riqueza espiritual y que hoy el Espíritu nos enseña a nosotros. Delante de ti, estas palabras en este último versículo, delante de ti, pienso en la comunión, no solamente en la oración, como lo hace David, en comunión, porque este último versículo él termina en oración al Dios vivo, al Dios viviente. Nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, lo dice Hebreos, al lugar santísimo, también lo dice Hebreos. Oh Jehová, roca mía, singular, ahora quiero leerlo en plural, nuestra roca. Primera de Corintios 10, versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, que bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y así como lo fue en el tiempo de la ley, hoy en la gracia. Se lo dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, tendrá sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es esa palabra del Señor. Y Redentor mío, termina las últimas palabras del Salmo 19. Singular. Ahora quiero hablarlo en plural. Nuestro Redentor. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Y eso en el tiempo de la ley. Ahora en el tiempo de la gracia. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, mediante nuestro Redentor, que es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias por compartir estas palabras con nosotros, estas palabras de vida. Y ahora llévanos a practicarlas contigo, Señor Jesucristo, el tenerlas presentes en nuestra vida. Pienso en esta gran belleza que escribe David en su Salmo 19 y que hoy el Espíritu Santo nos lo recuerda, que es el Espíritu que nos lo está enseñando. No solamente el contemplar la creación, la noche misma que está en su curso y todo esto que glorifica al Dios vivo, al Dios verdadero, al cual invocamos, al cual estamos presentes, delante de ti, en presencia de nuestro Señor, en una unidad de fe, en una unidad de amor, en ese vínculo del amor, en esa unidad del Espíritu Santo, en comunión con nuestro Señor Jesucristo y contigo, Padre Dios, uno en espíritu, uno en unidad, perfectos en unidad. Decirte, Señor, escríbelas en nuestro corazón, grábalas en nuestro corazón y que tengamos este interés, este deseo, porque es la gran comisión de compartirla a nuestro prójimo, a nuestra familia que está allí, que no han aceptado a Cristo. Tan claro es tu palabra, tu verdad y saber que tú sustentas nuestra vida, que este momento que has trazado, el de poder venir aquí de principio a fin y aún seguimos contigo, Señor. Guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada a nuestros hogares, a nuestros destinos. Y oramos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.